La bandera de España tendrá las siguientes características. La bandera estará formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. La bandera podrá incorporar el escudo de España, pero su incorporación solo es obligatoria en los casos previstos reglamentariamente. El escudo tendrá una altura de 2/5 de la anchura de la bandera y figurará en ambas caras de esta en el centro de la franja amarilla. Cuando la bandera tenga la proporción normal de longitud igual a 3/2 de la anchura, el eje del escudo se colocará a una distancia de la vaina de media anchura de la bandera. Si la longitud fuera menor a la normal o la bandera tuviera la forma cuadrada, el escudo se situará en el centro de la bandera. A vista de los resultados, el rey renunció al trono y abandonó el país. Se proclamó la Segunda República, a ello siguió la época de grandes crisis políticas y disturbios. Las elecciones de febrero de 1936 dieron un nuevo triunfo a las izquierdas en el llamado Frente Popular. El 13 de julio fue asesinado Calvo Sotelo, el jefe del bloque nacional que agrupaba a los monárquicos de Renovación Española y a los tradicionalistas. El 17 de julio se sublevan las guarniciones de África española y España queda dividida en dos. El 1 de octubre, el general Franco era nombrado el jefe de Estado de la zona nacional y reconocido como tal por Alemania e Italia. Y el apoyo alemán, sobre todo, y también por parte de Italia, mucho fue más decisivo que el soporte ruso al de España republicana, por lo que en 1939 termina la guerra con la victoria de los nacionalistas. A pesar de que Franco mantuvo al país neutral en la Segunda Guerra Mundial, su dictadura militar condujo a un aislamiento internacional de carácter político y económico. En 1956, Marruecos adquiere su independencia y pone en marcha su plan de estabilización económica del país. En 1969, Franco nombra a Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso VIII, príncipe de España, su sucesor al título del rey. Franco murió en 1975, estableciéndose una monarquía constitucional. Tras las primeras elecciones democráticas, Adolfo Suárez, del Partido del Centro Democrático, fue elegido presidente, introduciéndose importantes reformas políticas e iniciándose las negociaciones para la entrada de España a las comunidades europeas. La independencia de Cataluña. Para quienes apoyan la independencia de Cataluña, dicen que es una nación que tiene su propia lengua y cultura, y que como tal se les debe permitir tener su propio Estado. Además, aseguran que Cataluña es una de las regiones autónomas más ricas de España, está transfiriendo un exceso de recaudación fiscal a las regiones más pobres y que sus ciudadanos disfrutan de un mayor grado de prosperidad si hubiera un Estado independiente. Este territorio nororiental, de 7.5 millones de habitantes, representa el 6.3% de la superficie de España, un 16% de su población y un 19% de su PIB. Cataluña alberga industrias punteras y centros de investigación destacados, entre otros, en los campos nucleares y de la biomédica. El origen además de una cuarta parte de exportaciones españolas y tiene una tasa de desempleo del 13.2, 4 puntos por debajo del medio del país. También es una de las regiones más endeudadas, con una deuda pública equivalente al 35.2% de su PIB, 75.400 millones de euros a fines de marzo, y acude regularmente a un fondo de liquidez especial del Estado español. Cataluña ya goza de importantes poderes en ámbitos como la educación y la seguridad social. La crisis económica en España y la crítica sobre el sistema de reparto del dinero público entre la región y el Estado han llevado a la causa de independentismo desde la periferia del debate político en Cataluña hasta su centro. El gobierno regional asegura que en Cataluña independiente sería más rica y tendría una mayor capacidad de proteger su idioma y su cultura. Se hablan varias lenguas vernáculas, el castellano o español, idioma oficial en todo el país. Es la lengua materna predominante en casi todas las comunidades autónomas de España. 6 de las 17 comunidades autónomas de España tienen además un conjunto con el castellano otras lenguas como cooficiales. El bilingüismo en distintos grados y en distintas situaciones comunicativas entre el castellano y otra lengua es prácticamente habitual por parte de muchos españoles que residen en algunas de estas comunidades autónomas. España está ubicada en la Europa occidental, ocupa la mayor parte de la península ibérica y fuera de ella dos archipiélagos, el de las Islas Canarias en el Océano Atlántico y el de las Islas Baleares en el Mar Mediterráneo, y dos ciudades, Ceuta y Melilla, en el norte de África, aparte de varias islas menores en esta zona y otras cercanas a la península. En su territorio peninsular comparte fronteras terrestres con Francia y con el Principado de Andorra al norte, con Portugal al oeste y con la colonia británica de Gibraltar al sur.
Actualmente, la moneda española es el euro, al igual que muchos otros países europeos. Esta moneda entró en vigor en enero del 2002 en los 12 estados de la Unión Europea, precisamente, de los cuales España era y es uno de ellos. Esta moneda entró para sustituir a la antigua peseta. El Producto Interno Bruto de España en el tercer trimestre de 2017 ha crecido un 0.8% respecto al trimestre anterior. Esta tasa es una décima menor que la del segundo trimestre de 2017, cuando fue del 0.9%. La variación interanual del PIB ha sido del 3.1%. Luego no se ha producido variaciones del trimestre anterior. La cifra del PIB en el tercer trimestre de 2017 fue de 292.541 millones de euros. España creció en 2016 por primera vez desde el año 2011, hasta los 46.528.966 millones de habitantes, con 88.867 personas más, lo que supone un aumento relativo del 0.19% respecto al año anterior, según las cifras de población a 1 de enero de 2017. En 2016, España importó 299 miles de millones de dólares, lo que es el 15º importador más grande en el mundo. Durante los últimos 5 años, las importaciones de España han disminuido a una tasa anualizada del menos 0.823%, de 352 miles de millones en 2011 a 299 miles de millones en 2016. Las importaciones más recientes son lideradas por petróleo crudo, que representa el 6.25% de las importaciones totales de España, seguido por coches, que representa el 6.1%. En 2016, España exportó 275 miles de millones de dólares, lo que es el 17º exportador más grande en el mundo. Durante los últimos 5 años, las exportaciones de España han incrementado una tasa anualizada del 1.72%, de 286 miles de millones en 2011 a 275 miles de millones de dólares en 2016. Las exportaciones más recientes son lideradas por la exportación de coches, que representa el 12.9% de las exportaciones totales de España, seguidas por piezas, repuestos, que representan el 3.61%. El transporte en España está caracterizado por una extensa red viaria, ferroviaria y de aeropuertos y puertos. El país tiene la red de vías rápidas, sumando autovías y autopistas, más largas de la Unión Europea, y la tercera del mundo por detrás de China y Estados Unidos. La red ferroviaria se caracteriza por una gran interconexión entre los distintos modos de transporte, líneas urbanas, metropolitanas e interurbanas, lo que ha valido la consideración de uno de los mejores países con acceso al tren del mundo. En el tráfico aéreo existen un total de 52 aeropuertos, un 90% de gestión pública, que movilizan a más de 200 millones de personas cada año. A esto se le suma una importante red de puertos en su costa, donde se encuentran los puertos de Valencia, el 31 en movilización de contenedores del mundo, y el de Algeciras, el número 32. La pluma es la lengua del alma, Miguel de Cervantes. El primer representante español del que hablaremos será precisamente de Miguel de Cervantes de Saavedra, quien fue un famoso soldado, novelista, poeta y dramaturgo español, autor de varias obras. Esta máxima figura de la literatura española es universalmente conocido, sobre todo, por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, considerada una de las mejores obras de la literatura universal, y por quien obtuvo un gran éxito, y le valió el título de El Príncipe de los Ingenios. Hablamos de ese prodigioso novelista por el impacto que tuvo en la literatura y en la lengua hispana. En la prosa de Don Quijote de la Mancha, precisamente, se nos muestra un ingenioso dominio de la lengua española. Su impacto y su legado ha permanecido y prevalecerá por... La pluma es la lengua del alma, Miguel de Cervantes. El primer representante español del que hablaremos será precisamente de Miguel de Cervantes de Saavedra, quien fue un famoso soldado, novelista, poeta y dramaturgo español, autor de varias obras.
Esta máxima figura de la literatura española es universalmente conocido, sobre todo, por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, considerada una de las mejores obras de la literatura universal, y por quien obtuvo un gran éxito, y le valió el título de El Príncipe de los Ingenios. Hablamos de ese prodigioso novelista por el impacto que tuvo en la literatura y en la lengua hispana. En la prosa de Don Quijote de la Mancha, precisamente, se nos muestra un ingenioso dominio de la lengua española. Su impacto y su legado ha permanecido y prevalecerá por generaciones. Es por ello que lo incluimos en ese trabajo. Composición blanda con judías hervidas. Pintado en 1936, este cuadro nos muestra una figura deforme de una mujer con una mueca bizarra que aparenta una sonrisa bastante siniestra. En lo que parece un paisaje desértico, carente de vida. Para muchos críticos, es un cuadro premonitorio a la guerra civil en España. Este atroz, monstruoso y premonitorio cuadro es una de las grandes obras de este emblemático artista catalán y nos muestra por qué consideramos que es una eminencia en cuanto al arte surrealista. Tipo de gobierno. La forma política del Estado español es la monarquía constitucional hereditaria, con un régimen de democracia parlamentaria. Los poderes están divididos en legislativo, ejecutivo y judicial. Según la Constitución española, el rey Felipe VI es el jefe de Estado y capitán general de los 3 ejércitos, como máximo jefe de las Fuerzas Armadas. Entre las funciones que le otorga la Constitución figura la de proponer el candidato a presidente de gobierno y nombrarlo una vez que ha obtenido la confianza de la Corte, la de nombrar a los restantes miembros del gobierno propuestos por el presidente y sancionar las leyes aprobadas en las Cortes. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a explicaciones. Felipe VI fue proclamado rey de España el 19 de junio de 2014, tras la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos I de Borbón, quien había ostentado el trono desde el 22 de noviembre de 1975. Para los españoles, la monarquía es la máxima garantía de las instituciones y valores democráticos. El poder legislativo recae en las llamadas Cortes Generales, Parlamento Español, compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Sus miembros son elegidos cada 4 años mediante sufragio universal. Estas elecciones se denominan elecciones generales, y en ellas solo se puede votar y ser votados los ciudadanos con nacionalidad española. Es función de las Cortes la aprobación de los presupuestos del Estado y supervisar la acción del gobierno, además de elegir al presidente del gobierno, cada 4 años, una vez celebradas las elecciones generales. El poder ejecutivo de la nación lo ejerce el presidente del gobierno, quien es elegido por un periodo de 4 años y es asistido por un consejo de ministros. El gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. El término monarquía española designa la organización política del gobierno y del Estado en España, y cuya trayectoria va desde la unión dinástica de los reinos peninsulares en los descendientes de los reyes católicos, reformándose durante el nuevo régimen hasta la actualidad en España, interrumpida únicamente en los periodos de la Primera República entre 1873 y 1874, la Segunda República en 1931 y 1939 y parte del régimen franquista entre 1939 y 1947, donde España volvió a constituirse en reino tras la aprobación de la Quinta Ley Fundamental sobre la sucesión en la jefatura del Estado. En el cambio de régimen, la monarquía española pierde su condición monarquía absoluta y adquiere su carácter de monarquía parlamentaria con la transformación de España en un Estado liberal. Se considera que la monarquía española tiene su origen en la unión personal y dinástica entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, llamados Reyes Católicos por el Papado desde el 4 de mayo de 1493, en razón de la conquista de la península ibérica al Islam y el proyecto evangelizador del Nuevo Mundo, y que procuraron llevar una política de acción común.